Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver una obra de arte del cine, El maquinista de la General, una película de Buster Keaton del año 1926. Yo no sé vosotros, pero yo estoy sin aliento. O sea, yo estoy ahogado ahora, no puedo, tengo que tomar un respiro. Pues ¿cómo quedaría Buster Keaton? Porque no tenía dobles, ¿eh? Él era un hombre muy perfeccionista y bueno, hacía todas las escenas de acción que vemos, él es el protagonista. Él venía del mundo de la farándula. Del vodevil. Del music hall, sobre todo. Sí. Del vodevil, exacto, la palabra. Yo recomiendo encarecidamente leer las memorias de Buster Keaton, son maravillosas. Es un libro que se titula Slapstick y que donde él habla muchísimo de esa etapa, de cuando estuvo actuando, tenía un número con su familia prácticamente. Él estaba en los escenarios desde los 4 años y haciendo todo tipo de golpes, caídas, acrobacias, o sea, para él este tipo de cosas eran lo que había estado haciendo desde que nació prácticamente. Pero dice que solo le hicieron daño en el teatro de su padre una vez, nada más, y sin embargo había toda una comisión de moralidad o no sé qué de Nueva York, es que tenían el número... que consiguió disolver la empresa porque lo consideraban como explotación de menores. Sí, es que los números eran muy salvajes. Es que era tan bueno que creo que, digamos que se comió al papá. Yo para decir... Era la estrella. Sí, el apodo de Buster Keaton en esa época, cuando era un niño, era la valleta humana. Así le conocían en prácticamente todo Estados Unidos, porque era una familia que siempre estaba de gira. The Three Keaton, los 3 Keaton, se llamaba la compañía, el papá, la mamá y el pequeño Buster. Buster, que no era su nombre, que se lo puso Houdini. El apodo. El apodo que le puso Houdini, porque en uno de estos números tan brutales que hacían, el niño con 1 año y medio se cayó de una escalera que se vino abajo y milagrosamente salió ileso y con cara de que aquí no ha pasado nada. Como pasaba luego su siempre. cara, ¿no? Entonces Houdini, que vio todo aquello porque iba en la compañía de los padres, le puso el apodo de Buster. Buster en inglés es el destructor. Pues, puede ser, o también caída. La palabra también significa caída, o sea, golpe, golpetazo, o temerario también. Para él, realmente luego ya su paso al cine se produjo de una forma natural. Él empezó primero haciendo estos cortometrajes con Fatih Birbakel y realmente él hacía lo mismo que venía haciendo en el teatro, lo que pasa que en vez de delante del público en un escenario, delante de una cámara, y bueno, con gags y números más pensados en el efecto visual, ¿no? Que las posibilidades del cine. Entonces para él todo esto era muy natural, lo que pasa que él ya se dio cuenta de que ya tenía que pensar realmente en las historias, en que tenía que haber una historia detrás, y eso lo cuidó muchísimo, porque es verdad que comentábamos antes, era un tipo muy perfeccionista y muy involucrado en todo lo que hacía. Muy autoexigente, sí. Lo cual explica luego también su decadencia, lo estrepitoso de su caída y el no saber remontar. Él tuvo problemas muy no saber grandes. meterse en el sonoro, ¿no? Él tuvo problemas muy grandes, financieros, tomó malísimas decisiones y problemas también muy gordos con el alcohol. Sí. Y el juego. Pero solo el puñado de obras maestras que dejó para la historia del cine es tan grande, que ya su nombre está ya inscrito con letras de oro en la historia del cine. Sí. Los gags, perdona que te he cortado, en esta película es lo que decías, David, la visualidad es clave, es por lo que creo que en términos de cine, de cinefilia, es el más grande, para mí incluso por encima de Chaplin. Está mal comparar, lo hemos dicho muchas veces. Ahora si queréis entramos en esto porque siempre ha habido este pequeño debate. Rolling Beatles, Buster Keaton, Chaplin, incluso a veces se mete en esta quiniela el duelo no es tal, Harold Lloyd, ¿no? Pero el duelo no es tal, porque cada uno tiene su propio universo bien definido. Es absurdo. Entonces, no, pero a lo que me refiero es que la magia visual, y en esta película lo acabamos de ver, lo que decías, el acoplar los argumentos, el no hacer solo gags circenses, sino cuidar la concatenación y la visualidad constantemente, eso es lo que yo creo singulariza más a hay un arco de Buster Keaton total. Y lo emparenta un poco, de algún modo, hoy también, en la película que acabamos de ver, por el fondo histórico de la guerra de secesión y tal. Para mí lo emparenta, había planos, el plano ese grande del valle, del puente y tal, que me recordaba a Griffith, inevitablemente. Es que todos estaban bebiendo o sea, claro. El cine entonces era, no es como
ahora que hay un montón de productoras, un montón de películas a lo largo del año, entonces era todos se conocían, todos compartían naves, los estudios, los pocos que había estaban todos cerca. Compartían técnicos, claro, si es que no había tanta gente. Era muy diferente y entonces Griffith podía convivir perfectamente con Keaton, a lo mejor tenían... Vamos, que había una convivencia entre ellos, de alguna manera, ¿no? Aunque su cine no tuviese nada que ver. Y todos eran conscientes de que era el maestro, el más grande, en términos de gran arte, pues que llegó a ser Griffith. Yo creo que eran conscientes un poco de ese tema. Sí, de todos modos es muy bonito, por ejemplo, las memorias de Keaton, él habla con muchísimo cariño habla con mucho cariño de todos, pero muy especialmente de Chaplin. De Chaplin. Sí, él siente adoración por él. Bueno, de hecho lo recupera para Candilejas. Y Chaplin por Keaton, ¿eh? Sí. Lo recuperó para Candilejas. Sí. Eso, era un actor muy querido que muchos le quisieron reivindicar. Hace poco también aquí, viendo Sunset Boulevard, también tenía un pequeñito papel a modo de homenaje. Sí. Era un personaje icónico, porque nunca se sabía muy bien dónde terminaba el actor y dónde empezaba el personaje. Porque Keaton era un poco así, como tenía ese aspecto tan hierático. Claro. Ahora que lo veo, te pareces un poco, David. Por favor, primer plano. No, tengo que estar quieto. Sí. Creo que se va a sonrojar, ¿eh? No sigas por ahí. Si es un bueno, un halago, para mí es un halago. Estás poco blanco, poco maquillado para parecerte a Buster Keaton. Pero Buster Keaton era el humor, el hacer reír desde la seriedad, que en España luego tuvo continuadores. De hecho, había un cómico en España que yo le llamo el Buster Keaton español, lo único que actuó solo él se quedó en las varietés, en el Music Hall, etcétera, que era Luis Esteso, un cómico, por cierto, de la tierra, manchego y tal, que era, peregrinaban Ramón Gómez de la Serna, Valle Inclán, todos estos, a verlo a La Bombilla, que era el gran centro de ocio de Madrid en aquella época, todos los veranos a representar el crimen de Cuenca y otros monólogos cómicos. Pues jugaba igual con la seriedad. José Luis Coll, otro humorista paisano, Iden de Iden, era el típico señor que con cara de mala leche permanentemente, y de repente eso es lo que te hacía... Lo que te conectaba. En Buster Keaton tenía más matices de ternura, de romanticismo, como hemos visto hoy, que es una comedia romántica sobre un fondo bélico. Es muy divertido ver que el personaje del final sigue siendo el mismo, solo que ha demostrado su valentía, pero sigue siendo el mismo Petimetre, con el traje que le queda grande y todo igual. Dice, soy soldado. Bueno, pues vale. Para mí lo que ha demostrado que lo es, pero... Teniente. Teniente, ahí es nada. No soldado. Para mí lo que representa a Keaton, en el personaje que él creó en sus películas, es el hombre contra los elementos. Sí. Así como Chaplin sí que representa... una clase social o... Sí, además tiene un componente más sentimental, ¿no? A él se le atribuye muchas veces el mérito de ser realmente el primero que supo mezclar bien la comedia y el drama. Keaton siempre en sus películas es el hombre medio bajo las circunstancias. Aparentemente mediocre. Ya puede ser un tifón en la película de El Navegante o El Héroe del Río. Luego, aquí es la guerra, un hombre absolutamente corriente que de repente se encuentra en una guerra y obligado por las circunstancias de tener que demostrar el valor a la familia de su prometida y a su propia prometida, se encuentra inmerso en 1000 aventuras absurdas de las que él apenas se da cuenta y trata de tomar la iniciativa. Muchas veces no sale como él quería, pero termina saliendo bien. La suerte le acompaña. Se convierte en un héroe de guerra, ¿no? Sí. Sí, y eso, para mí todo esto es lo que define realmente al personaje de Keaton. Yo creo que la diferencia con Chaplin es que notoriamente dentro de las películas, ¿no? Charlotte, como aquí llamamos Charlotte, Carlitos y tal, tenía mucha más mala leche que... Buster Keaton no es rencoroso en ningún momento. Estoy de acuerdo. Intenta buscar la dignidad, es decir, que se le reconozca la dignidad humana y busca el amor en este caso y busca recuperar su locomotora, que es su otro amor, ¿no? Claro. Profesional. Y además hay un equívoco muy gracioso vosotros afortunadamente os habéis librado del asunto aquel de la mili, pero a mí me tocó generacionalmente hacerla, intentar librarme, no conseguirlo y tener que hacerla. Pero había gente que no le admitían por temas de excesos de pecho o de talla o tal, y de hecho es lo primero. De repente sale uno que lo han reclutado y se compara un poco con él porque es uno bajito. Ya, bueno, es por esto. Pero hay ese equívoco. No. Y en realidad hay otro gran equívoco porque la novia y el padre creen que él no se ha alistado por cobardía o tal, y en realidad es que lo consideran más valioso en el servicio civil, manteniendo los transportes, la locomotora, ¿no? Pero qué capacidad de desarrollar todo esto de una forma tan visual, ¿no? Claro, o sea, cómo todo queda perfectamente claro, porque es verdad que Keaton no necesita muchos intertítulos, muchos textos para hacer que la acción avance, al contrario.
Los que aparecen son los imprescindibles. Pero o sea, él dominaba exactamente el lenguaje de este tipo de cine. Pues luego es una película también que en cuanto a montaje, claro, y el planificación... lenguaje cinematográfico es increíble, el montaje. Creo que se basa en una novela, por lo que he leído por ahí, pero que en la novela es al revés. El comando que roba una locomotora y hace todo eso son del norte, contra la Confederación. Claro. Y él, sin embargo, le da ese giro, que yo creo que es un homenaje a Griffith o algo así. ¿Por qué sentido tiene que...? A lo mejor el paisaje no sé muy bien. El cambio eso. Se unió con los perdedores, que supuestamente eran los malos, claro, que son los que originaron la guerra, ¿no? Claro, el héroe es un miembro de... Vamos, a mí me llama la atención. Combate a favor del sur. De los secesionistas, sí. Pero bueno... Es un tema... O que él, sinceramente, tenía como Faulkner o tal, esa nostalgia del sur y todo eso. Bueno, pero de aquel mundo perdido, no sé. Pero acordaos también... no me pega que fuera Pero acordaos también la posición comprometida en la que luego, con la perspectiva del tiempo, colocó a Griffith tras el nacimiento de una nación, ¿no? O sea, que es verdad que este tipo de posicionamientos... a lo mejor entonces no tenían tanta repercusión como le podemos dar ahora nosotros, ¿no? Claro. Que nos puede parecer un poco curioso esto de, fíjate, Keaton del Sur. Pero bueno, la verdad es que me gusta cómo lo bien encajados que están el paisaje, ¿no? O sea, es lo que decía Santi al principio de la presentación, es que las cosas están sucediendo delante de nuestros ojos. Claro, que es muy difícil. Esta producción fue carísima, miles de extras, pero imagínense usted para mover a todo aquello con la máquina de vapor de verdad en movimiento. 3 máquinas de vapor, 3. Creo que ese plano costó $1.800.000 de la época, ¿eh? Lo de ahora ya entiendo lo de la Gran Depresión del 29, fue a causa de esta película. No, el hundimiento, no es voladura, es hundimiento directamente del puente. Pero es verdad que la película fue un éxito y recaudó también muchísimo dinero. Bueno, yo tenía entendido que fue un fracaso. No recaudó mucho dinero esta película, de hecho fue el principio del fin de Buster Keaton. Es por lo que compra MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, la unidad de producción, que era medio independiente de Buster Keaton, y ahí ya se le acaba porque le imponen, ya no tiene un control financiero y por tanto no tiene un control artístico, que es la clave en Hollywood. Entonces ya empieza su deterioro, su cuesta abajo. Pobrecito mío. Sí, de todos modos. Y luego la botella, claro, remató el... Él estaba muy orgulloso de la película, lugo con la perspectiva del tiempo. Decía que era esta película y El Navegante eran sus preferidas. Que es verdad que son las dos muy ambiciosas. Yo cuando vi en el año 90 Regreso al Futuro parte 3 y vi el clímax de la locomotora antes de viajar al año 85, yo me quedé extasiado. Y yo todavía no había visto la película, El maquinista la general. Posteriormente luego veo esa película y entonces ya a tocabos digo, claro, Robert Zemeckis debió ver esta... Sí, lo que pasa es que esta película es un inmenso clímax. Toda la película es un clímax de acción trepidante en tiempo real, sin efectos ópticos ni nada. Especiales sí que había, pero ópticos no. Entonces eso es lo que realmente apabulla, ver que todo lo que estamos viendo, todas esas acciones, romper, los travelings que tiene esta película, pensad en la complejidad que debió ser rodar todo esto, ¿no? En esos medios. Solo detecto una maqueta o algo, un truco en la película, que es este puente gigantesco, altísimo, con maderitas, que donde se lanzan, el puente de arriba le lanza cosas al de abajo. Pero que era de gran escala, ¿eh? Sí. Es lo único, todo el resto son locomotoras de verdad haciendo cosas de verdad. Y ellos, sin especialistas. Claro, esto construyeron puentes de verdad, ya no sé si ese, que a mí también me da la impresión un poco de que hay algún truco ahí. Sí. Hay un plano apabullante que es cuando Buster Keaton está cortando madera y vienen todos los confederados, creo que que van en dirección en contra. Entonces, en un momento dado, la locomotora pasa en primer plano y él está ahí cortando leños y los otros vienen en dirección contraria, ¿no? Yo cuando veo ese plano digo, madre mía, madre mía. O mismamente el plano del cañón, en segundo término, da la curva, dispara, revienta la explosión allí pegada al otro. Bueno, yo digo, para sincronizar todo esto, madre mía lo que debieron pasar. Y ahí está, ahí queda. Entonces, eso es lo que hace estas imágenes icónicas, desde luego,
hacen de esta película una película imperecedera. Eso, entre otras y todo al servicio de la risa, porque sí, no nos olvidemos. Es una carcajada constante. La tensión, ahí realmente el suspense del cañón que se pone, es un poco como el Coyote y Correcaminos. Es un gag muy de Coyote, o sea que básicamente pienso que esta película o estas películas influyen en la creación de estos dibujos tan alocados. Creíamos que estos eran los más locos, no, los más locos vienen de antes y en acción real. Sí. Y eso es lo que realmente apabulla de esta película. Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escena, Antonio. Bueno, para mí hay una escena que resume un poco todo lo que hemos estado comentando, la visualidad y la magia, lo que es cine en estado puro, que es cuando él está haciendo el espionaje debajo de la mesa de los oficiales del alto mando contrario y tal, y de repente el suspense ese de los dos oficiales que se ponen a fumar, hacen el agujerito, entonces ellos no ven, pero nosotros estamos viendo perfectamente a Buster Keaton ahí como parapetado debajo del mantel, y en un momento dado ese agujero sirve para que él vea a su amada, a la que va a rescatar, etcétera, y las dos tramas, digamos, converjan. Entonces, para mí es cine en estado puro, me encantó ese momento. David. Joder, cuesta un montón. A mí hay un sello que Keaton siempre introduce en todas sus películas, siempre hay un plano en el que la cámara está estática y él viene corriendo y se pega un trompazo, pero que es un trompazo que se está comiendo el suelo. Entonces, cuando él lleva todo el uniforme, que le está grande, y se tropieza, hay un momento que se tropieza con ese sable y se pega un trompazo, bueno, ese plano está en todas sus películas, sin sable, con sable, resbalando, cayendo. Es como, bueno, es el sello de Keaton, siempre hay un plano que es así y lo puedes haber visto 1.000.000 de veces que siempre te ríes. Es genial, porque dices, aquí no hay truco, es un tío comiéndose el suelo, sigue funcionando. Oye, ¿eso no lo hace también en Golfus de Roma? No recuerdo. Cuando va corriendo por el circo. Ahí estaba mayor. Estaba mayor ya. Sí, pero estaba corriendo todo el rato, tienes razón. Corriendo por el circo. Con una especie de mensaje. Bueno, por el anfiteatro, porque es un anfiteatro, iba corriendo. Bueno, ya de muy mal. Es la última película en la que participó Buster Keaton, esa edad de la cadera hay que cuidarla. Y más con los tortazos que se había metido ya Buster Keaton a lo largo de su vida. Santiago. Bueno, yo creo que antes ya he nombrado las imágenes que más me han impactado, pero por decir también los golpes hay una muy divertida que es cuando se está despidiendo de la amada y se cae por la escalera. Sí. Ese momento dice, Dios mío, y se levanta como un resorte y sigue saludando. O cuando va con el triciclo aquel igual y se despeña por un... Pero ¿qué dices? Pero este hombre... Pero sin duda, y allá que voy con la imagen. La imagen para mí de la película, la imagen es Buster Keaton tirando una traviesa a un madero en medio de la vía y esto saltando y el tren sigue. Para sincronizar eso es de un talento, eso sí que es slapstick, pero... Sí. Y talento en estado puro, ese es el momento. Y puntería. Y puntería. A lo mejor quiero pensar que eso lo hicieron a la primera. Keaton era capaz de hacer esas cosas. A la primera. Solo él era capaz de hacer eso. Ese es un momentazo, de decir, joder, qué talento. Sí. Oye, y la fotografía que tiene esta película, ese como color sepia de fotografía de finales del siglo XIX, sí, cómo cambia, ¿no? Como... Supongo que por los rollos... y luego cambia cuando es de noche, cambia azules... No, claro. ¿No añoras el color? No, porque ni además... el sonido. Con el gran cine silencioso, como decía De hecho, David, yo tengo no extrañas el color. Yo tengo la sensación de oírla. Yo aunque la veo muda y sin música, yo la estoy oyendo, la película, todo el rato. Ese es el poder de estas imágenes, el poder que tiene Keaton a la hora de construir imágenes tan potentes. Y el nivel de desarrollo a que llegó el cine justo cuando se produce la implantación del sonoro. Era muy sofisticado, sí. Es que estos eran auténticos cineastas. Totalmente. Pero para mí esta película es mucho más sofisticada que si ahora mismo vuelven a adaptar El maquinista de la General con los medios que tenemos ahora. Sería inviable hacerla como la hicieron entonces porque todo es real y eso es lo que realmente apabulla de esta película. Bueno, decías, pero la música es muy buena, al menos la versión que hemos visto aquí de la película acompaña perfectamente, todas las emociones que te va generando con las imágenes. Sí, además cuando van muriendo las escenas del cañón que él está diciendo, y los van matando a todos. Al final se lo carga con el sable, ¿no? Esa es una escena ya buenísimo. Eso está genial, pero eso está con la música muy bien subrayado. Está fantástico. Gran película. Sí, una de las mejores de la historia del cine. Esa sí que está en el top 10, bueno, que decía. Hay una imagen que no hemos
reivindicado. La icónica, ¿no? Que es la maravillosa imagen del sentado en la rueda del tren y yéndose, ¿no? Esa para mí es la imagen, ¿no? En la biela del tren. En la biela del tren, él así como con su cara de palo, yéndose. Bueno, es ahí cuando está puesta en la parte delantera del tren, esa también hay... Bueno, esa es también tremenda. Es que eso es muy Marty McFly en Regreso al Futuro 3, es que... Es la inspiración de Robert Zemeckis para hacer ese gran clímax, es total, es eso. Es verdad que esta película es un icono desde el inicio hasta el fin y que tiene momentos tan potentes visualmente que es imposible, a mí por eso me cuesta mucho disociar uno de otro, porque lo veo casi como un gran monumento al cine y luego estos elementos de la locomotora tan cinematográficos. Y cine de acción. Sí. Porque es comedia, pero es drama y es acción. Esto está plagado de acción. Es comedia romántica y cine de acción sobre un fondo de película bélica. Absolutamente. Bueno, las escenas de guerra... Es multigénero. Hay una escena de batalla que ya quisiera Spielberg en Salvar a Soldado Ryan. Esa escena, plano general de explosiones. Eso es apabullante. Miles de extras, no hay nada digital. No sabes muy bien quién cruza y quién no cruza. No, es impresionante. Pero es magnífica, desde luego. Bueno, el gran protagonista aquí es Buster Keaton y la locomotora también, esa general. La general, pero también está Marion Mack, que nos hemos comentado, que es la actriz de la película que luego fue guionista, dejó de actuar y se convirtió en guionista. Bueno, no nos queda mucho tiempo ya, de hecho es que tenemos que acabar. Seguro que después de haber visto esta película, a muchos de ustedes les van a entrar ganas de ver cine de Buster Keaton. Hay que recuperar alguna película más de este gran genio del séptimo arte. Nos vamos, hasta la próxima semana.